Una novia que desaparece el día de su boda. Un novio que espera en el altar y nunca la ve llegar. Una iglesia llena de invitados que se queda en silencio total. Esto pasó de verdad en Colombia en 1982, cuando Lucy Martínez se perdió para siempre momentos antes de casarse con el amor de su vida. ¿Cómo puede una mujer desaparecer sin dejar ni una huella? Durante 8 años nadie tuvo respuestas. La policía no encontró nada. La familia buscó por todas partes. Joseph, su novio, perdió la razón esperando que ella regresara. Parecía el crimen perfecto, pero en 1990 un pescador encontró algo terrible flotando en el río, un vestido de novia blanco, mojado y misterioso. Adentro había una nota escrita con miedo que revelaba el nombre de un hombre peligroso. Lo que pasó después fue una búsqueda sin descanso que cruzó países y terminó en una venganza que nadie esperaba. Esta es la historia real de cómo la verdad puede salir a la luz después de años enterrada y cómo el dolor puede convertirse en una fuerza imparable de justicia. Prepárate para conocer uno de los casos más impactantes que jamás se haya contado. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En la pequeña ciudad de Valledupar, Colombia, el 15 de mayo de 1982, amaneció con una brisa fresca que prometía un día perfecto para una boda. Lucy Martínez, de 24 años, se despertó en la casa de su mejor amiga Carmen con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Era el día más importante de su vida. Se casaría con Joseph Herrera, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás. La iglesia de San Pedro estaba decorada con flores blancas y amarillas, los colores favoritos de Lucy. Los invitados comenzaron a llegar temprano, llenos de expectativa. Joseph, nervioso pero radiante, ajustaba su corbata por 10ª vez mientras esperaba en el altar. Sus padres, comerciantes respetados de la comunidad, habían organizado una celebración que sería recordada por generaciones. Lucy lucía espectacular en su vestido de encaje blanco, confeccionado especialmente por la mejor costurera de la región. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante moño, adornado con pequeñas perlas que habían pertenecido a su abuela. A las 4:30 de la tarde, todo estaba listo para la ceremonia. «Voy al baño un momento», le dijo Lucy a Carmen, quien la acompañaba como dama de honor. Fueron las últimas palabras que alguien escuchó de ella. Carmen esperó 5 minutos, luego 10, luego 20. Preocupada, fue a buscarla. El baño estaba vacío. Lucy había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda comenzó inmediatamente. Joseph, desesperado, recorrió cada rincón de la casa. Los invitados se unieron a la búsqueda. La policía local fue alertada. Sin embargo, no había signos de lucha. Las ventanas estaban cerradas desde adentro, y más extraño aún, todos los objetos de valor de Lucy permanecían intactos. Sus joyas, su bolso con dinero, incluso los zapatos que había dejado junto a la puerta del baño. El misterio se profundizó cuando los investigadores descubrieron que no había otras salidas posibles. Era como si Lucy hubiera desaparecido en el aire. Joseph, devastado, pasó días sin dormir, recorriendo bosques y ríos cercanos. La comunidad entera se movilizó, pero Lucy parecía haberse desvanecido del mundo. El inspector Manuel Rodríguez, veterano de la policía de Valledupar, se hizo cargo del caso. Con 30 años de experiencia, nunca había visto algo tan desconcertante. Su primera teoría fue que Lucy había tenido un ataque de pánico prematrimonial y había huido voluntariamente. Sin embargo, esta hipótesis no encajaba con la personalidad de la joven. Los testimonios de familiares y amigos pintaban el retrato de una mujer emocionalmente estable, profundamente enamorada de Joseph y ansiosa por casarse. Lucy trabajaba como enfermera en la clínica local y era querida por todos. No tenía enemigos conocidos ni problemas financieros que pudieran motivar una huida. El inspector interrogó a Joseph exhaustivamente. El joven, de 26 años, era mecánico y tenía un taller próspero. Su coartada era sólida. Había estado en la iglesia rodeado de más de 100 invitados. Sus respuestas eran consistentes y su dolor parecía genuino. Los padres de ambos confirmaron que la pareja estaba feliz y no había tensiones entre ellos. Durante la primera semana, la investigación se centró en el área circundante.
Se organizaron batidas en los bosques cercanos, se dragaron pozos y se revisaron casas abandonadas. Los perros de búsqueda siguieron rastros que terminaban abruptamente en diferentes puntos de la ciudad, como si Lucy hubiera sido trasladada en vehículo. La teoría del secuestro cobró fuerza cuando se descubrió que Lucy había recibido algunas llamadas telefónicas extrañas en las semanas previas al matrimonio. Carmen recordó que Lucy había mencionado que alguien la llamaba y colgaba cuando ella contestaba. Sin embargo, en 1982, rastrear llamadas telefónicas era extremadamente difícil en una ciudad pequeña como Valledupar. Los investigadores también exploraron la posibilidad de que Lucy hubiera sido víctima de trata de personas. En aquella época, Colombia enfrentaba problemas crecientes con redes criminales que operaban en zonas rurales. Sin embargo, no había evidencia de actividad de este tipo en la región. A medida que pasaban los días, la frustración del inspector Rodríguez crecía. Cada pista prometedora terminaba en un callejón sin salida. Un testigo reportó haber visto a una mujer en vestido blanco cerca del río, pero resultó ser otra novia, que había visitado el lugar para fotos de matrimonio días antes. Joseph se había convertido en una sombra de sí mismo. Pasaba las noches caminando por las calles de Valledupar, gritando el nombre de Lucy, esperando que apareciera de alguna manera. Sus padres y amigos intentaban consolarlo, pero él rechazaba cualquier ayuda. La culpa lo consumía, aunque no había nada que pudiera haber hecho diferente. La investigación reveló algunos detalles perturbadores sobre los meses anteriores al matrimonio. Según Carmen, Lucy había estado más nerviosa de lo usual, aunque lo atribuían a los preparativos de la boda. En una ocasión, Lucy había mencionado que sentía que alguien la observaba, pero cuando Carmen le preguntó detalles, Lucy cambió de tema rápidamente. El inspector decidió ampliar la investigación a la clínica donde Lucy trabajaba. La Clínica San Rafael era un pequeño establecimiento médico que atendía a las familias de clase media de la ciudad. Lucy había trabajado allí durante 2 años y era considerada una empleada ejemplar por el director, el doctor Emilio Vázquez. Durante las entrevistas con el personal médico, surgió el nombre de Caleb James, un médico estadounidense que había trabajado en la clínica durante 6 meses. Había sido contratado en enero de 1982 para cubrir una vacante temporal, pero su contrato había terminado abruptamente en marzo, apenas 2 meses antes del matrimonio de Lucy. El doctor Vázquez se mostró reacio a discutir los motivos de la partida de Caleb, mencionando vagamente diferencias profesionales. Sin embargo, una de las enfermeras, María Teresa, reveló información más específica. Caleb había mostrado un interés excesivo en Lucy, haciendo comentarios inapropiados sobre su apariencia y tratando de invitarla a salir repetidamente a pesar de sus negativas. La investigación sobre Caleb James reveló un patrón preocupante. El médico, de 35 años, había llegado a Valledupar con credenciales impecables y referencias excelentes de hospitales en Estados Unidos. Era especialista en medicina interna y había impresionado inicialmente al personal de la clínica con sus conocimientos y dedicación. Sin embargo, su comportamiento hacia Lucy había comenzado a volverse problemático desde las primeras semanas. Según testimonios del personal, Caleb buscaba excusas para estar cerca de Lucy, le llevaba flores sin motivo aparente y había comentado a otros empleados que estaba fascinado por su belleza y dulzura. María Teresa recordó un incidente particular que había ocurrido en febrero. Caleb había seguido a Lucy hasta el estacionamiento después del trabajo y había intentado tomarle la mano mientras le declaraba sus sentimientos. Lucy había rechazado sus avances firmemente, explicándole que estaba comprometida y profundamente enamorada de Joseph. La situación se agravó cuando Caleb comenzó a mostrar comportamientos obsesivos. Llegaba temprano al trabajo para estar presente cuando Lucy llegara, reorganizaba los turnos para trabajar con ella y había sido visto varias veces observándola desde su oficina. Otros empleados comenzaron a sentirse incómodos con la situación. El punto de quiebre llegó en marzo, cuando una paciente reportó que el Dr. James había hecho preguntas inapropiadas sobre Lucy durante una consulta. La paciente, una mujer mayor llamada Elena Morales, había mencionado casualmente que conocía a Lucy y que pronto se casaría. Caleb
había reaccionado con una intensidad alarmante, interrogando a la paciente sobre detalles de la boda y la relación de Lucy con Joseph. El doctor Vázquez finalmente había confrontado a Caleb sobre su comportamiento. El médico estadounidense había negado cualquier conducta inapropiada, pero su contrato no fue renovado. Oficialmente, se anunció que Caleb había decidido regresar a Estados Unidos por motivos personales, pero la realidad era que había sido despedido por acoso laboral. El inspector Rodríguez se dirigió inmediatamente al hotel donde Caleb había estado hospedado durante su estancia en Valledupar. El Hotel Colonial, ubicado en el centro de la ciudad, era un establecimiento modesto pero respetable, donde solían alojarse los visitantes profesionales. El registro del hotel confirmó que Caleb James se había hospedado desde enero hasta marzo de 1982. Sin embargo, había algo extraño. Según el conserje, Caleb había regresado al hotel el 16 de mayo, un día después del matrimonio fallido de Lucy. Había pagado por una habitación por una noche, pero había desaparecido antes del amanecer sin realizar el check-out formal. El personal del hotel recordaba a Caleb como un huésped silencioso y educado, aunque algunos empleados mencionaron que en sus últimas semanas había parecido nervioso y agitado. La mucama que limpiaba su habitación, Rosa Jiménez, recordó haber encontrado papeles quemados en el baño durante su última estancia en mayo. La investigación se intensificó cuando se descubrió que Caleb había alquilado un automóvil el 15 de mayo, el mismo día de la boda. La agencia de alquiler confirmó que había devuelto el vehículo en la madrugada del 16 de mayo, pero el empleado nocturno notó que el auto estaba inusualmente sucio y húmedo, como si hubiera estado cerca del río. Los intentos de localizar a Caleb James en Estados Unidos resultaron infructuosos. Las autoridades colombianas contactaron a la policía estadounidense, pero no había rastro del médico. Su licencia médica había sido suspendida en Florida por conducta no profesional, apenas un mes antes de su llegada a Colombia, un detalle que no había sido verificado adecuadamente durante su contratación. La investigación reveló que Caleb había usado documentos falsificados para obtener el trabajo en la clínica. Su verdadero nombre era Caleb Mitchell y tenía antecedentes por acoso y agresión en 2 estados diferentes. Había desarrollado un patrón de conseguir trabajos médicos temporales en lugares remotos, donde las verificaciones de antecedentes eran menos rigurosas. Los años pasaron sin respuestas. Joseph nunca se recuperó completamente de la pérdida de Lucy. Se mudó a Bogotá, donde encontró trabajo como supervisor en una fábrica de automóviles, pero regresaba a Valledupar cada año en la fecha del matrimonio fallido, esperando encontrar alguna pista nueva. La investigación oficial se enfrió gradualmente. El inspector Rodríguez se jubiló en 1985, llevándose consigo la frustración de no haber resuelto el caso que más lo había marcado. Su sucesor, el inspector Carlos Mendoza, revisó el expediente periódicamente, pero sin nuevas pistas. El caso de Lucy Martínez se archivó entre los misterios sin resolver. La familia de Lucy nunca perdió la esperanza. Su madre, Dolores, mantenía el cuarto de Lucy exactamente como lo había dejado, convencida de que su hija regresaría algún día. Su padre, Ricardo, había gastado sus ahorros contratando investigadores privados, que tampoco habían logrado encontrar respuestas. La comunidad de Valledupar gradualmente dejó de hablar del caso. Los rumores y teorías conspirativos circularon durante años. Algunos creían que Lucy había sido secuestrada por guerrilleros, otros que había huido con un amante secreto, y los más supersticiosos hablaban de fuerzas sobrenaturales. Joseph había intentado rehacer su vida. En 1986, había conocido a Patricia, una maestra de escuela comprensiva que había tratado de ayudarlo a sanar. Sin embargo, la relación terminó cuando Patricia se dio cuenta de que Joseph seguía obsesionado con Lucy, incapaz de comprometerse emocionalmente con otra persona. El tiempo parecía haber enterrado el misterio para siempre. Caleb James había desaparecido tan completamente como Lucy, y sin nuevas pistas, el caso parecía destinado a permanecer sin resolver. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y 8 años después, el río que había guardado silencio durante tanto tiempo, finalmente revelaría sus secretos. El 23 de septiembre de 1990, Esteban Morales, un pescador de 52 años,
Se dirigía temprano al río Guatapurí para su jornada habitual. Esteban conocía el río como la palma de su mano. Había pescado en sus aguas durante más de 30 años y sabía exactamente dónde encontrar las mejores capturas. Esa mañana, algo inusual flotaba en las aguas tranquilas cerca de la orilla. Al principio, Esteban pensó que era basura o algún objeto que la corriente había arrastrado desde aguas arriba. Sin embargo, cuando se acercó con su canoa, se dio cuenta de que se trataba de algo mucho más perturbador. Flotando parcialmente sumergida, estaba una canoa de madera simple, del tipo que solían usar los pescadores locales décadas atrás. Dentro de la canoa, perfectamente preservado por las aguas frías del río, había un vestido de novia blanco. El vestido estaba empapado pero intacto, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente en la embarcación. Esteban sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa matutina. Sus manos temblaron mientras usaba su red para acercar la canoa. El vestido era hermoso, de encaje delicado y perlas pequeñas, pero había algo siniestro en la forma en que yacía en el fondo de la canoa, como si fuera el sudario de una novia fantasma. No muy lejos de la canoa, flotando libremente en el agua, Esteban distinguió otros objetos. Un traje de hombre claro pero manchado y deteriorado por el agua se mecía suavemente con la corriente. Junto a él, un ramo de flores blancas, ahora marchitas y descoloridas, completaba la escena macabra. Esteban había vivido en Valledupar toda su vida y recordaba perfectamente el caso de Lucy Martínez. 8 años después, el río estaba devolviendo evidencia de una tragedia que había marcado a toda la comunidad. Con manos temblorosas, remó hacia la orilla y corrió hacia el puesto de policía más cercano. La llegada de Esteban Morales a la estación de policía causó conmoción inmediata. El inspector Carlos Mendoza, quien había heredado el caso sin resolver, se dirigió al río acompañado por un equipo de investigadores forenses. La escena que encontraron confirmó sus peores temores. El vestido de novia fue cuidadosamente extraído del agua y trasladado al laboratorio forense. Era sin duda el vestido que Lucy había estado usando el día de su desaparición. Carmen, su dama de honor, lo identificó inmediatamente a través de fotografías. El encaje tenía un patrón específico que había sido cosido especialmente para Lucy. Durante el examen detallado del vestido, la forense María Elena Castillo hizo un descubrimiento que cambiaría todo el curso de la investigación. Cosida en el forro interior del vestido, casi invisible a simple vista, había una pequeña nota escrita a mano. La tinta había corrido parcialmente debido al agua, pero el mensaje era legible. Si algo me pasa, busquen a Caleb James. Nunca me va a dejar en paz. Tengo miedo. Lucy. La nota estaba escrita con la letra inconfundible de Lucy. Carmen y sus padres confirmaron que la caligrafía era auténtica. El mensaje revelaba que Lucy había tenido tiempo para preparar esta evidencia, sugiriendo que sabía que estaba en peligro y había tomado precauciones para asegurar que su asesino fuera identificado. La investigación se reactivó inmediatamente. El inspector Mendoza contactó a las autoridades internacionales para intensificar la búsqueda de Caleb James. Los archivos del caso fueron revisados exhaustivamente y se estableció que Caleb definitivamente había estado en Valledupar el día de la desaparición de Lucy. El análisis forense del vestido reveló más evidencia crucial. Había fibras de alfombra del auto que Caleb había alquilado, pelos que coincidían con las muestras obtenidas de su habitación de hotel, y lo más importante, rastros de sangre que correspondían al tipo sanguíneo de Lucy. La reconstrucción de los eventos comenzó a tomar forma. Lucy había sido secuestrada, probablemente cuando salió del baño, y transportada en el auto alquilado. El asesino había guardado el vestido como un trofeo macabro, pero posteriormente lo había arrojado al río junto con el traje de Joseph, en una grotesca recreación de la ceremonia que nunca se había completado. Joseph Herrera recibió la noticia del hallazgo mientras trabajaba en Bogotá. El hombre que había vivido 8 años con el corazón roto sintió que la herida se abría nuevamente, pero esta vez con una sed de venganza que lo consumía. Finalmente, tenía el nombre del asesino de Lucy, Caleb James. Joseph abandonó su trabajo inmediatamente y regresó a Valledupar. Su apariencia había cambiado drásticamente en 8 años.
El joven esperanzado se había convertido en un hombre endurecido por el dolor. Sus ojos, que una vez habían brillado con amor, ahora ardían con una determinación fría y calculadora. La investigación oficial continuaba, pero Joseph no estaba dispuesto a esperar que la justicia siguiera su curso lento. Contrató a un investigador privado, Rodrigo Vega, especializado en casos internacionales. Vega tenía contactos en Estados Unidos y había trabajado anteriormente con casos de fugitivos internacionales. Mientras la policía luchaba con la burocracia internacional, Joseph y Vega trabajaron con métodos menos convencionales. Utilizaron redes de contactos médicos, investigaron hospitales rurales en Estados Unidos y siguieron pistas que las autoridades oficiales no podían perseguir debido a limitaciones legales. La búsqueda los llevó a través de varios estados estadounidenses. Caleb había usado múltiples identidades falsas, pero siempre mantenía el mismo patrón: trabajos médicos temporales en comunidades pequeñas, comportamiento obsesivo hacia mujeres jóvenes y desapariciones repentinas cuando las cosas se complicaban. Finalmente, en marzo de 1991, Vega localizó a Caleb en un pequeño pueblo de Montana, donde trabajaba en una clínica rural bajo el nombre de Carl Johnson. El hombre había envejecido considerablemente, pero era definitivamente el mismo médico que había trabajado en Valledupar 8 años antes. Joseph voló inmediatamente a Estados Unidos. Su plan era simple pero devastador: confrontar a Caleb y obligarlo a confesar antes de entregarlo a las autoridades. Sin embargo, lo que Joseph no sabía era que Caleb había estado viviendo con la culpa durante 8 años, y el encuentro desataría una cadena de eventos que cambiarían ambas vidas para siempre. El 15 de abril de 1991, exactamente 9 años después de la fecha original del matrimonio de Lucy y Joseph, los dos hombres se encontraron cara a cara en una cabaña aislada en las montañas de Montana. Joseph había seguido a Caleb hasta su refugio, donde el médico vivía bajo una identidad falsa, trabajando como sanador en una comunidad aislada. Caleb reconoció inmediatamente a Joseph. Los años de culpa habían cobrado su precio. El médico había desarrollado un problema con el alcohol y vivía atormentado por pesadillas recurrentes sobre Lucy. Cuando vio a Joseph en la puerta de su cabaña, supo que finalmente había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. La confrontación fue menos violenta de lo que Joseph había imaginado. Caleb, quebrado por años de remordimiento, confesó inmediatamente. Había secuestrado a Lucy el día de su matrimonio, llevándola a una casa abandonada en las afueras de Valledupar. Su plan había sido convencerla de que se fuera con él a Estados Unidos, donde podrían empezar una nueva vida juntos. Sin embargo, Lucy había resistido desesperadamente. En su intento por escapar había caído y se había golpeado la cabeza contra una mesa de madera. Caleb, médico de profesión, sabía que la herida era mortal. En lugar de buscar ayuda médica, había entrado en pánico y había decidido ocultar el cuerpo en el río, usando pesos para mantenerlo sumergido. Antes de morir, Lucy había logrado escribir la nota acusatoria y coserla en su vestido, sabiendo que eventualmente sería encontrada. Su último acto había sido asegurar que su asesino fuera identificado, incluso si ella no sobrevivía para contarlo. Joseph escuchó la confesión con una calma que sorprendió a ambos hombres. En lugar de la venganza violenta que había imaginado, sintió una extraña paz al finalmente conocer la verdad. Caleb fue entregado a las autoridades estadounidenses, quienes lo extraditaron a Colombia para enfrentar cargos por secuestro y homicidio. El juicio se convirtió en una sensación mediática. Caleb fue condenado a 25 años de prisión, pero murió en la cárcel apenas 2 años después, aparentemente por complicaciones relacionadas con su alcoholismo. Joseph finalmente pudo cerrar este capítulo de su vida y honrar la memoria de Lucy estableciendo una fundación para ayudar a familias de víctimas de crímenes sin resolver. La historia de Lucy y Joseph se convirtió en un recordatorio de que la verdad, aunque tardía, eventualmente sale a la luz y que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las tragedias más devastadoras. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta.
Hasta la próxima.